Hola curiosos y curiosos, soy JJ Priego, bienvenidos a Easy Promos TV, tu canal de marketing y redes sociales. Os he seleccionado las mejores noticias de la semana. Si quieres estar bien informado, no puedes faltar a la cita de cada lunes. Bueno, ¿queréis empezar? ¡Vamos! Estas son las mejores noticias de la semana. ¡Empecemos! WhatsApp destrona a Facebook como la aplicación más popular del mundo. Pues sí, chicos, según el informe anual de App Annie, por primera vez la aplicación de mensajería ha superado en número de descargas a Facebook y ahora es la más popular entre los usuarios. Y aunque no se detallan las cifras, el estudio revela que WhatsApp es más popular que su hermana Facebook, red social que gestiona más de 2.240 millones de usuarios registrados en todo el mundo. Y es que en total, más de 2.600 millones de personas utilizan alguna aplicación de la compañía de Mark Zuckerberg, ya sea WhatsApp, Instagram o Facebook. Instagram pierde la primera batalla contra los falsos seguidores. 2 meses después de anunciar una limpieza de seguidores, likes y comentarios falsos, el impacto en los perfiles de Instagram de los influencers no ha sido el esperado. Y es que, según un análisis, aquellos perfiles cuyos seguidores son mayoritariamente falsos no han experimentado grandes descensos en sus números. La conclusión se desprende del análisis de 500 influencers cuya base de seguidores tenía un alto porcentaje de perfiles falsos, que a pesar de las previsiones han seguido manteniendo. Además, los influencers que viven de la mentira no solo no han visto descender sus seguidores, sino que han experimentado aumentos en su base del 1% en el mes de diciembre. O sea que los tíos encima crecen. Instagram actualiza su API para que puedas programar vídeos. Muy buenas noticias para todos los Instagramers con perfiles de marca. Y es que desde ahora las empresas pueden programar vídeos en Instagram. Y es que hasta el momento la API se limitaba a permitir programar publicaciones con una única imagen fija y no se podían incluir vídeos ni publicaciones con múltiples imágenes. Ahora, tras la actualización, herramientas como HotSuite y otras apps de administración de redes sociales podrán permitir programar vídeos en Instagram sin tener que utilizar procesos alternativos, como recibir una alerta móvil para poder publicar manualmente, la cual cosa era súper cutre. Buena noticia. Close Friends, la nueva herramienta para amigos selectos de Instagram Stories. Parece que la opción Close Friends de Instagram gusta mucho a los usuarios. Imagino que sabéis que desde hace algunas semanas es posible hacer stories solo para un grupo selecto de amigos. Es el llamado Close Friends. En definitiva, un círculo exclusivo de amigos que eliges para compartir las stories que prefieras. Pues bien, según la compañía, el recibimiento ha sido más bueno de lo esperado. Twitter introduce en Android un botón para cambiar orden de tweets. Esta función ya llegó a mediados de diciembre a la aplicación para iOS. Pues bien, ahora ya la podrán disfrutar todos los usuarios de Android. La nueva función permite cambiar entre el orden cronológico de los tweets o el de los más destacados. Así, ahora la red social contará con un botón en forma de estrella de color azul que se situará en la parte superior. Al pinchar en él, el usuario puede cambiar al momento de una vista de tweets que priorice los más destacados a otra que muestres los últimos. O sea que podemos volver a los inicios de Twitter. Facebook permite crear anuncios dinámicos en varios idiomas de forma automática. Está claro que Facebook quiere trascender las fronteras y las barreras del idioma. Por ello, la red social ha añadido la posibilidad de crear anuncios dinámicos que se traducen automáticamente según las preferencias de idioma de los usuarios y también de la región donde estén utilizando Facebook. De esta manera, los anuncios dinámicos se traducirán automáticamente, otorgando la posibilidad de alcanzar mercados de otros países, con lo que tu alcance puede ser enorme. Y es que los anuncios dinámicos están funcionando y mucho en Facebook. Estos anuncios funcionan mostrando productos de manera automática a los usuarios que hayan mostrado interés en un sitio web o en una app en concreto. Pues nada, chicos, que estos ahora cambiarán automáticamente a tu idioma. LinkedIn lanza la nueva generación de páginas para empresas y organizaciones. Diseñada para fomentar comunidades activas, la red social para profesionales LinkedIn anunció el lanzamiento de LinkedIn Pages, la próxima generación de las páginas para empresas y organizaciones. Según la compañía, esta solución se ha reconstruido desde cero para facilitar a las marcas, instituciones y organizaciones, desde pequeñas empresas hasta multinacionales, a fomentar conversaciones constructivas con los más de, ojo, 590 millones de personas
y 30 millones de empresas que componen la comunidad. En los próximos días haré un vídeo exclusivo hablando de 3 nuevas funcionalidades pero que muy interesantes. Estar atentos. La fuga de directivos agudiza el calvario bursátil de Snapchat. En poco más de un mes, Snap, la matriz de la popular red social Snapchat, cumplirá su segundo aniversario en bolsa. Una efeméride que difícilmente podrá considerarse motivo de celebración en las oficinas de la compañía. Y es que el escepticismo inversor en torno a Snap se agudizaba el pasado miércoles tras conocerse la salida de su responsable financiero, llamado Tim Stone. Y eso tras apenas un año en el cargo. Y pensad que hace apenas 3 años, Alphabet, la matriz de Google, había ofrecido hasta 30.000 millones de dólares por todo su negocio. Quien dijo que no en ese momento, seguramente ahora se esté tirando de los pelos. Google anuncia un plugin que se integra con Analytics, Search Console y mucho más. Sidekick by Google es la nueva apuesta de la empresa para facilitar la experiencia de los usuarios y accesibilidad de sus herramientas. Este nuevo plugin para WordPress proporcionará insights de las herramientas de Google a los usuarios de la plataforma. Por ejemplo, este nuevo recurso permitirá el acceso a informaciones como el buscador de Google, Analytics o AdSense, todo a través del panel administrador de WordPress. Vamos, una excelente noticia para los que nos dedicamos a este mundillo. YouTube prohíbe los vídeos de retos y bromas peligrosas en la plataforma. El pasado 11 de enero, la policía de Layton, una ciudad de Utah, informó en su cuenta de Twitter de un accidente. Una joven de 17 años había estrellado su coche contra otro automóvil mientras conducía con los ojos vendados. Y además se estaba grabando para publicarlo en YouTube. Ya veis que de gilipollas hay muchos, pero parece que aquí, en YouTube, se llevan la palma. Pues bien, este y otros desafíos peligrosos han llevado a YouTube a endurecer sus políticas de control de contenido. Y es que los menores, en ocasiones también, son afectados por las bromas que se suben a YouTube. Por ejemplo, la de hacer creer a un niño que sus padres han muerto. Hay que ser desgraciado, ¿eh? En fin, que la plataforma ha dicho en su página web que borrarán los vídeos de bromas o retos que pongan en peligro la salud física o psicológica del usuario y que castigará a sus autores con una restricción de 90 días en algunas de las funciones de la plataforma, como puede ser la retransmisión en vivo, la cual cosa me parece algo pero que muy pobre. También afirma YouTube que si se incumplen las políticas en 3 ocasiones en ese plazo, se eliminará la cuenta del usuario que haya subido el vídeo. Además, la compañía ha dado a los creadores 2 meses para borrar este tipo de contenido de sus canales, pero después se eliminará cualquier vídeo que viole estas pautas. Además, estas nuevas directrices no solo hacen referencia a los vídeos, sino que afectan a todo el contenido, es decir, a los comentarios, miniaturas, enlaces o chat en vivo. Por ejemplo, si la imagen en miniatura muestra pornografía o violencia gráfica, o los enlaces externos llevan a contenido que puedan incitar a la violencia o al odio. En estos casos, el vídeo también será retirado. ¿Os parecen suficientes estas medidas? Pues hasta aquí el vídeo de noticias de esta semana. La semana que viene más y mejor. ¿Cómo os habéis quedado, curiosas y curiosos? Por cierto, coméntame qué noticia te ha resultado más interesante en los comentarios. Los leo todos. Y si te ha gustado este vídeo, dale al me gusta. Y si es tu primera vez aquí en Easy Promos TV, dale a este botón y suscríbete al canal. También a la campanita para estar al día de todas las novedades. Y para acabar, os recomiendo seguir mis otros 2 canales. Ciencias de la Ciencia e Historias de la Historia. Estoy seguro que te gustarán. Y recuerda, el conocimiento es un requisito esencial para la supervivencia. Muchísimas gracias.